'cause I love you too much, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Palabras Cruzadas con muchos temas de los que nos vamos a ocupar en nuestro programa. Arrancamos con el COVID, que vuelve a ser noticia y vuelve a ser preocupación, especialmente en Europa, también aquí en Argentina. Y nos estamos preguntando y queremos intentar algunas respuestas. ¿Hacia dónde va el COVID? ¿Cuánto hay que preocuparse o cuánto hay que cuidarse? Si las vacunas son realmente eficientes o pierden alguna de la eficiencia que está comprobada que tienen frente a esta variante del coronavirus. Ya nomás en el comienzo del programa saludamos al doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública, que está en línea con nosotros. Doctor, un gusto tenerte como siempre con nosotros. Gracias. Muchas gracias por tu atención. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? La verdad que el gusto es mío. Gracias siempre por convocarme. Espero que le sea de utilidad a la gente, ¿no? Siempre, siempre. Porque, bueno, la primera pregunta un poco la planteé recién en la introducción. ¿Hacia dónde va el COVID? ¿Cuánto hay que preocuparse por esta nueva variante frente a una población vacunada con un buen porcentaje en la primera dosis, también con un porcentaje importante con segunda dosis en la Argentina? Bueno, mira, en realidad en la Argentina recién ingresa esta nueva variante, hay apenas algunos casos, 7 u 8 casos confirmados. Lo que uno tiene que mirar, y miramos siempre los epidemiólogos, son las poblaciones en donde mayormente está circulando. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el virus sigue mutando, ya ha generado más de 1.700 mutaciones, de las cuales en realidad la convergencia o la unión de algunas mutaciones generan estas variantes, ¿no? Como la variante Omicron, que tiene unas 37 mutaciones dentro de su genoma. Comparado con Delta, tiene 9. Es decir, que es una variante que ya empezó a cambiar significativamente ese genoma. Hasta ahora lo que podemos llegar a conocer es que es mucho más infecciosa que variante Delta, pero que responde bastante bien a las personas que tienen 2 dosis de vacunas colocadas. Algunos laboratorios ya empiezan a manifestar o a decir que funciona mucho mejor en aquellos que tienen 3 dosis, ¿no? Esta mañana estuve viendo algunos estudios que indican que aquellos pacientes que tienen 2 dosis de vacunas más haber tenido COVID están muy bien protegidos para la variante Omicron, porque en realidad sigue siendo un coronavirus, es decir, más allá de las mutaciones que cambian lo que son las características del virus, como ser más contagioso, a nivel de eficacia de las vacunas se sigue conservando, con quizás algún grado de menos efectividad en el caso de algunas vacunas, pero en general yo creo que funcionan, van a funcionar, y lo único que tenemos que hacer es tratar de tener la segunda dosis para quienes no la tienen, y la tercera dosis, que en eso el proceso en la Argentina ya comenzó, ¿no? La de la aplicación de la tercera dosis. O sea que en principio, doctor, por lo que se sabe hasta ahora, con las 2 dosis, o sea, con el esquema completo, sin que nos haya llegado el turno para la dosis de refuerzo, porque no han transcurrido ni 5 ni 6 meses todavía, en ese sentido, el esquema completo de vacunación es resistente frente a la variante Omicron. Exactamente, eso es lo que se está viendo, que no hay mayores cambios, ha disminuido apenas en 5 puntos, un 5% la efectividad, pero todavía hacen falta estudios un poquito más importantes para poder entender si hay una caída mayor o no. Pero hasta ahora lo que se ha visto es eso, ¿no? Si uno mira y compara Delta, por ejemplo, en el mundo, en Europa, Estados Unidos, Rusia, países grandes en donde no han logrado superar el 70% de gente vacunada con 2 dosis, es en donde tienen realmente serios problemas. El 80% de los pacientes internados y fallecidos en Europa, Estados Unidos, Rusia, es gente que no está vacunada. Y eso, gracias a la ciencia en la Argentina, no está pasando. Digo, mayoritariamente acá la gente, hay un 85% con una dosis, es decir, que hay un alto porcentaje de la población que decidió vacunarse, y un 65% con 2 dosis. Ahí hay un 20% que en realidad preocupa. Son casi 8 millones de personas que no han recibido esa segunda dosis, y tenemos que tratar de convencerlos en que la reciban, porque
Delta, tanto Delta como Omicron, los puede dejar vulnerables, ¿no?, ante una sola dosis. Doctor, he leído también en diarios, en periódicos europeos, que lo que se sabe hasta ahora es que la variante Omicron en principio es más contagiosa que la variante Delta, lo que no significa que sea más virulenta. ¿Tenés algún dato en ese sentido? Bueno, hoy empezó a cambiar eso. Ya sabemos que es más contagiosa. Por ejemplo, si miramos lo que es Sudáfrica, en Sudáfrica hasta hace apenas 15 días atrás tenían 800 casos por día. La semana pasada, el día jueves, tuvieron 29.000 casos. Es decir, que es unas 30 veces más contagiosa que la variante Delta. Sí. Y si miramos Gauteng, que es una de las provincias de Sudáfrica en donde surgió esta variante, la cantidad de internados se ha cuadruplicado, es decir, que está llegando la gente a terapia intensiva. En Europa, en los países que tienen Omicron, se duplica cada 2 días, es decir, que es mucho más contagiosa. No quiere decir, y hoy ya estuvo el primer fallecido de variante Omicron en Inglaterra, estaríamos ya casi en condiciones de descartar que es más buena, ¿no? Lo que pasa es que pegó justo en un momento en el que la población mundial está vacunada, por eso es que se generó por allí la confusión. El que está vacunado está protegido. El que no está vacunado va a estar en problemas con esta variante. O sea, en principio lo que se aprecia, posiblemente por las vacunas, no por la variante, pero lo que se está apreciando es un descenso de las muertes, una previsible reducción de los fallecimientos a causa de coronavirus. Exactamente, esto es producto de la vacunación, ¿no? Cuando te golpea un país que no está vacunado, allí ves una alta tasa de fallecimiento, ¿no?, de cantidad de gente que fallece. Y eso lo vemos con variante Delta. Y Omicron va a ser una variante mucho más compleja que Delta. Se espera que golpee, por las proyecciones que hemos estado analizando, que golpee de modo conjunto en el mes de enero Delta y Omicron a prácticamente toda Europa. Así que hay algunos países que ya están en problema, ¿no? Austria está en confinamiento prácticamente estricto, República Checa también, Alemania lo analiza en los próximos días, Estados Unidos bajó la presencialidad escolar a una semipresencialidad, es decir, que ya empiezan a tomar medidas no solo por la Omicron, sino por la Delta, que es la que realmente está preocupando ahora. Pero Omicron, Boris Johnson anoche la describió como un maremoto. Es decir, ellos ya ven y anticipan que Omicron va a ser todo un problema en Reino Unido. Ya tienen 1.470 casos en este momento, en solamente un par de días que la variante está allí, y se les duplica cada 2 o 3 días. Así que pareciera ser que va a ser un problema, ¿no? Doctor, sobre todo los no vacunados. ¿Es hacia dónde va la Argentina o en función del clima y del porcentaje de vacunados y de que aquí no hay tantos antivacunas, podríamos llegar a evitar eso que ahora está pasando en Europa o un nuevo confinamiento? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo así, exactamente como lo acabas de describir. Si yo veo que en la Argentina tenemos una alta tasa de vacunación, creo que hay que superar el 70% de aplicaciones de 2 dosis, ¿no? Todavía estamos a un pequeño porcentaje de eso. En la Argentina la cantidad de antivacunas no supera el 3 o el 4%, así que en ese sentido creo que estamos bien. Y además estamos en el verano, es decir, eso permite que tengamos ambiente ventilado y por eso es que no estamos teniendo el crecimiento que se esperaba en la cantidad de casos de Delta, ¿no? Así todo hemos tenido la semana pasada días de 3.500 casos y vamos a llegar a fin de mes con días de 7.000 casos, pero con una baja tasa de hospitalización producto de la vacunación que estamos teniendo, ¿no? Así que yo no creo que tengamos ese problema que tiene Europa, me parece que no. Doctor, como siempre, agradecido por tu atención, por tu mirada, siempre interesante, nos ayuda para entender un poco dónde estamos parados en materia de coronavirus. Te mando un abrazo, si no nos vemos, nos hablamos. Que tengas un feliz 2022 y gracias por todas tus atenciones durante este año. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer charlar siempre y bueno, felices fiestas para todos si no charlamos antes de fin de año. Que anden bien. Un abrazo, es el doctor Oscar Atienza, médico magíster en salud pública, a quien habitualmente consultamos sobre el tema COVID. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos nos ocupamos de otro tema, de otros, en realidad, muchos otros. El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional está cerca, está lejos, es un ajuste, se puede evitar el ajuste, va a haber acuerdo en el Congreso entre todos los partidos.
uno de los temas, el otro, la celebración, un nuevo aniversario de la democracia, y además vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Córdoba, el servicio de taxis y remises, algunos de los temas de los que vamos a hablar en Palabras Cruzadas. Ya venimos, dale. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. La vacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. La cartilla médica más amplia del país. Bueno, volvemos para hablar de la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Saludo a Lucas Navarro, que es economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, gracias por atender a Canal C, gracias por atendernos como siempre. Un saludo, ¿cómo estás? Un saludo, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. A ver, el fin de semana iba a decir el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado con algunas pautas que fija
posiblemente a manera de condiciones que le pone a la Argentina para arribar a un acuerdo. Entre ellas figura la necesidad de bajar el déficit, de bajar la inflación, de bajar la emisión, entre otras cuestiones. ¿Es cumplible para la Argentina, de acuerdo a cómo viene la economía, cómo viene este gobierno, el de Alberto y el de Cristina, esas condiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar, vale destacar que esas condiciones que está poniendo el Fondo Monetario Internacional son condiciones mínimas para llegar a un acuerdo. Básicamente, corregir la distorsión de lo que es el mercado cambiario, que todos sabemos que el dólar oficial está atrasado, ajustar tarifas, principalmente para poder reducir el déficit fiscal y reducir algo que nos afecta mucho, que genera inflación, que es el financiamiento con emisión monetaria del déficit fiscal. Son, digamos, principios básicos. También el Fondo Monetario en ese comunicado destaca de que Argentina debiera apuntar a que las tasas de interés fueran positivas en términos reales. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, la tasa de interés de un depósito a plazo fijo te da un retorno que es inferior a la inflación. Eso quiere decir que las tasas de interés real son negativas hoy. Vos pones un plazo fijo y lo que ganas es menos que la inflación en el periodo en el cual invertís. Entonces, algo que pide el fondo también es que esas tasas de interés superen la inflación para que sea atractivo, al menos, o no tan poco atractivo tener pesos, en definitiva, y tratar de fortalecer la moneda. El tema es que los desafíos para poder cumplir con esas condicionalidades, que como te digo, me parece que son mínimas, porque típicamente lo que el fondo hace cuando se hacen este tipo de acuerdos es imponer condiciones mucho más estrictas que ya involucran reformas estructurales, como podría ser el caso bien de Argentina, que necesita una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma tributaria. El fondo no está pidiendo nada de eso, te está pidiendo solamente corregir estas distorsiones, lo que los economistas llamamos precios relativos. ¿Por qué están todos los precios desalineados? Tenemos las tarifas de servicios públicos que están muy atrasadas, que han estado congeladas por un tiempo muy largo. Tenemos el dólar que también está atrasado. Entonces, eso es lo que está pidiendo el Fondo Monetario, pero yendo a la respuesta a tu pregunta, no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Porque, a ver, ir yendo punto por punto, el tema de los precios regulados. ¿Qué significa ajustar los precios de los regulados, los precios de tarifas de servicios públicos? Que debieran subir un 30% para recomponer ese atraso que ya experimentan. Punto 1. Punto 2, voy al tipo de cambio, al dólar oficial. El dólar oficial mayorista hoy está en 101 pesos con 50. Nuevamente, para corregir el atraso y básicamente acercarse a lo que ha sido la inflación desde fines de 2019 hasta ahora, debiera tener un incremento de cerca de 20%, o sea que estaríamos hablando de un dólar mayorista de unos 120, 121 pesos. O sea, imagínate, necesitas incremento de tarifa 30%, un dólar mayorista 120 pesos, y después el tercer punto que mencionaba, que es el de las tasas de interés, que hoy la tasa de interés está en el 38%, esa tasa de interés tendría que saltar por lo menos al 44%. O sea que son cambios importantes que tienen sus implicancias. El caso de la tasa de interés, ¿por qué es tan peligroso o preocupante para el gobierno? Porque justamente parte de la emisión monetaria que hace el gobierno es justamente para pagar los intereses de estas famosas LELIQ. No sé si han escuchado hablar de las LELIQ, que son esta es la deuda, digamos, del Banco Central. Para pagar los intereses de esa deuda, que hoy están al 38%, el Banco Central tiene que seguir emitiendo. Y este año ha emitido más de lo que significó financiar el déficit fiscal del gobierno. 1,2 billones de pesos se emitió este año para pagar intereses del ELIC. Si esa tasa de interés que te pide el Fondo Monetario aumenta, vas a tener que emitir más porque vas a tener más gastos de interés. Entonces eso también te va a terminar jugando en contra. Esto que te digo ocurriría en el evento que no haga lo principal el gobierno, que es reducir ese déficit fiscal, porque el origen de todos los problemas que estamos hablando tiene que ver con un déficit fiscal que es insostenible y que se financia con esa emisión monetaria.
Lucas, bueno, primero muy importante lo que estás mencionando, es lo mínimo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno, porque no está hablando de una reforma estructural, como señalabas recién, de una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, que sí sería un cimbronazo, un cambio muy fuerte, y sobre todo para un gobierno como el de Alberto y de Cristina, impensado por otra parte. Está pidiendo un poquito más de prolijidad. Pero vuelvo con este punto, o con uno de los puntos que señalabas en este resumen que nos hacías cuando ibas punto por punto. El déficit fiscal. Yo no sé si el gobierno va a aumentar las tarifas o los servicios públicos. Tampoco sé si va a bajar el gasto, me parece que no. Sobre todo va a seguir asistiendo a mucha gente que necesita de la mano o de la ayuda del Estado o del gobierno. ¿Ves probable que el gobierno haga un aumento de tarifas segmentado? Esto es, que sí haya un aumento de servicios públicos o de tarifas para gente que pudiera pagar un aumento clase media alta o clase alta en la Argentina. Mira, ese es uno de los puntos que se mencionaba recientemente, de que haya un ajuste de tarifas. El mismo ministro Guzmán señalaba ese punto, de tratar de, bueno, ajustar esas tarifas para poder reducir el déficit, pero al mismo tiempo cuidando a los sectores más vulnerables de la población. Y dando un poquito más en términos generales, decir en qué van a ajustar, que es muy bueno tu punto, decir por dónde van a ajustar. La verdad que no sabemos porque justamente estamos en estos días, y entiendo que hoy el ministro Guzmán iba al Congreso a defender el presupuesto 2022. Ese presupuesto 2022 lo presentó el 15 de septiembre de este año, justo después de conocido el resultado de las PASO. En ese presupuesto 2022, para que te des una idea de lo irrealista que es, se supone que la inflación del año 2022 va a ser del 33%, que el dólar a fin del año 2022 va a estar en 131 pesos, es decir, comparado a los 100 que tenemos hoy, que va a aumentar en 31%, que la economía va a crecer al 4%. O sea, ya cuando los supuestos de partida son tan irrealistas, cuando yo te digo inflación 33% que supone ese presupuesto, la comparo con el 54% de inflación esperada para 2022, que pronostican los mejores pronosticadores de la Argentina según el mismo Banco Central. Entonces, cuando esos son los números que te presenta el gobierno en el presupuesto, es muy difícil poder saber para dónde van a ir, qué van a hacer. Me puedo basar un poco en lo que hicieron este 2021. Este 2021 hubo un ajuste la primera parte del año. El ajuste se hizo simplemente ajustando, digamos, todo lo que es el gasto social por debajo de la inflación. Entonces, si ellos dicen, voy a ajustar el gasto social por arriba de la inflación, pero la inflación que están considerando es 33%, ya no sé qué va a pasar. Puede que ajusten el gasto en 35%, que es más que la inflación que ellos proyectan, pero en términos de la inflación verdaderamente esperada, que es arriba del 50%, eso sería un ajuste. Entonces, voy a que la incertidumbre y la previsibilidad es muy grande en todo esto. Interesante, para ver cómo avanzan las negociaciones. Queríamos tu mirada sobre las negociaciones con el fondo, las posibilidades que tiene Argentina de avanzar. Me parece que no le queda otra que acordar con el fondo, pero hay que ver claramente las condiciones. Lucas, agradecido como siempre por estos minutos con nosotros. Te mando un abrazo y que tengas un feliz fin de año y un mejor 2022. Lo mismo para ti, Fernando. Un gusto, un abrazo grande y seguiremos en contacto. Otro es Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, nos ocupamos de otro aniversario muy importante de nuestra democracia recuperada ya en 1983. Todo el festejo del gobierno el viernes pasado con un acto organizado por el kirchnerismo duro, por la Cámpora, sin participación de otros sectores de la vida política argentina. La pausa, ya venimos. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas.
Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida. Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Coca-Cola quiere que le pongas magia a tu mesa. Comprando 2 botellas familiares más 200 pesos, te llevas un mantel. O más 150 pesos, un kit de 2 individuales coleccionables. O con 100 pesos, un kit de 6 posavasos. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Con Coca-Cola, le pones magia a tu mesa. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Este finde, Carlos paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Bueno, volvemos en Palabras Cruzadas con lo que fue el viernes, un aniversario muy importante de la recuperación de la democracia en la Argentina, que volvió allá por el 10 de diciembre de 1983. Primero, me parece que hace falta celebrar, es importante, un año más, un aniversario de nuestra recuperada joven democracia. Segundo es, bueno, ¿Cómo se celebra, cómo se festeja un aniversario? Seguramente es con todos y no con solo una parte del sistema de partidos políticos que integran esta democracia argentina. Y después están las deudas que todavía tiene este sistema democrático o los representantes o los políticos que llevan adelante la vida democrática en nuestro país. Leí un artículo muy interesante de Emilio Graglia, analista político, profesor universitario, presidente del ICES, Investigación y Capacitación para la Acción, que asesora a gobiernos, universidades, municipios. Está en línea con nosotros, está en Paraná presentando su flamante libro. Emilio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, interesante tu artículo porque, bueno, Raúl Ricardo Alfonsín decía que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. En tu nota que leí, en tu artículo, decís, solo con la democracia no se come, no se educa ni se cura, hacen falta políticas públicas diseñadas y gestionadas a partir de consensos políticos e intersectoriales. ¿Está en deuda la democracia o están en deuda los políticos? La democracia no tiene la culpa. Sí, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Hay que celebrar, como bien has dicho, Fernando, porque son 38 años de continuidad en las instituciones democráticas. Es la primera vez que nos sucede. Yo creo que la fecha de nacimiento de la democracia argentina es el 12 de octubre de 1916, cuando asume Hipólito Yrigoyen, gracias al voto secreto y obligatorio. Pero fíjate que desde esa fecha hasta el 10 de diciembre de 1983, solamente tuvimos 6 elecciones presidenciales competitivas, o sea, con libertad electoral, sin fraudes ni proscripciones. Y en 67 años. Y en los 38 años que siguieron al 10 de diciembre de 1983 hemos tenido 9 elecciones de esas características, de las cuales han surgido 7 presidentes, 2 de ellos fueron reelegidos, Carlos Menem y Cristina Fernández. Esa continuidad de las instituciones, garantizar que nuestros gobernantes sean elegidos mediante el voto popular, es algo que tenemos que celebrar, no nos ha ocurrido nunca. Ahora, a la par está esta otra cuestión, las asignaturas pendientes. Y bueno, si uno ve la desigualdad en la Argentina, los índices de pobreza, de indigencia, los temas de seguridad, de vivienda, de empleo, por mencionar algunos, tal vez los más importantes, claro, son las grandes asignaturas pendientes de la democracia. Yo te diría, Fernando, que es la diferencia entre la democracia formal y la democracia real. Nos hemos ganado la democracia formal, nos hace falta la democracia real, la que le da respuestas a los problemas de la gente. Antes de esos problemas que muy bien señalaba, la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación, la inseguridad, hay un problema que es la falta de acuerdo, de conversación, de diálogo, de consenso, de fijar esto que decís vos, políticas públicas o consensos, como bien fue el llamado que hizo Esteban Bullrich, que cuando la semana pasada renunció a su banca en el Senado, que nos conmovió a todos, que dijo, todos hemos gobernado con los oídos tapados, todos hemos cometido errores, aprovechemos y busquemos consensos. Es eso que en la base está faltando para después sí avanzar con un montón de problemas que tenemos que resolver. Yo creo que ese es el punto de partida, ni más ni menos. Creo que lo de Esteban Bullrich fue una clase magistral, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista ético. Muy conmovedora por las circunstancias, por su enfermedad, pero más allá de eso, los contenidos. Obviamente pasaron casi desapercibidos, lamentablemente. Pero fíjate, Fernando, que la democracia del 83, aquella de Alfonsín, era la democracia de los disensos. O sea, ¿qué celebrábamos con la recuperación de la democracia? La posibilidad de disentir, de expresar nuestras diferencias, porque veníamos de la dictadura cívico-militar. Ahora, 38 años después, y con eso consolidado, porque lo cierto es que podemos disentir, podemos tener nuestras propias opiniones y nuestras propias diferencias. Ahora, la democracia que nos hace falta es la de los consensos, no en contra de los disensos, a partir de los disensos. Y yo creo que el mensaje de Esteban Bullrich fue desde ese punto de vista impecable, ¿no? Claro que uno a continuación ve las peleas de los dirigentes de la oposición y una conversación en público entre la presidenta y el vicepresidente en la Plaza de Mayo, prometiéndose cosas y exigiéndose cosas. Dice, bueno, no estamos tan cerca como nos gustaría de esos consensos. Sonrío por lo que decís y porque la próxima pregunta que te iba a hacer era esa. ¿Cuán cerca o cuán lejos crees que estamos mirando la grieta de la que no logramos salir
y donde el discurso de Esteban Bullrich aparece como una excepción. Y sobre todo, no solo cuán cerca o cuán lejos estamos de ese consenso o de la salida de la grieta, sino cuán cerca o cuán lejos estamos de esa grandeza que hay momentos donde los países requieren que los políticos tengan para encontrar un camino común al margen de los disensos. Yo creo paradójicamente que estamos más cerca de lo que creemos. Fíjate que una de las frases, de las muchas frases de Bullrich, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Es cierto, es así. Lo que sucede es que nosotros tenemos hoy el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Son dos grandes coaliciones, dos grandes frentes, dos grandes alianzas. Cada una de ellas a su interior tienen una disputa entre dirigentes más moderados y dirigentes más extremos, por no decir más extremistas. En la medida en que se impongan cada uno en su propio frente o alianza, los moderados, vamos a estar más cerca de los consensos. Yo creo que una gran noticia es que los liderazgos, tanto de Mauricio Macri como de Cristina Fernández, son liderazgos cuestionados, ya no son liderazgos indiscutidos. Ni Macri es el dueño de Juntos por el Cambio, ni Cristina es la dueña del Frente de Todos. Hay proporciones, por supuesto, pero se discuten esos liderazgos. Bueno, si en cada uno de esos espacios políticos se imponen los moderados, los consensos van a venir solos, porque entre los moderados es más fácil alcanzar acuerdos. Un punto de inflexión es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ese es un punto. Digo, más allá de los discursos y de las puestas en escena de la vicepresidenta y de las contradicciones de la misma coalición de gobierno, llega la hora de la verdad, llega la hora de los hechos, de mostrar cuál es el acuerdo, cuáles van a ser las políticas y de discutirlo en el Congreso. Ahí la dirigencia política tiene una nueva oportunidad de las tantas que ha tenido a lo largo de estos 38 años de mostrar esa grandeza de la que hablaba. Yo en eso tengo una cuota de optimismo, porque si no viene por el lado de la grandeza, va a venir por el lado de la conveniencia. O sea, a nadie le va a convenir, políticamente te digo, sabotear un acuerdo de esas características, que más allá de los contenidos, que más o menos los conocemos, es imprescindible que la Argentina firme ese acuerdo con el Fondo Monetario. Clarísimo, como siempre. Ojalá, fruto de la conveniencia o de la necesidad, encontremos ese consenso tan necesario, que sea la hora, el momento de los moderados y no de los extremistas. Como siempre, gracias, y gracias, aprovecho para agradecerte por todas tus atenciones durante este 2021 y un gran 2022. Emilio, un abrazo grande. Gracias, Fernando. Siempre es un placer conversar contigo. Para mí también. Te escucho y te escucha la audiencia con mucha atención y mucha claridad. Un abrazo. Es Emilio Graglia, es analista político, es profesor universitario, es el presidente de ICES, y la verdad, necesaria la convergencia hacia un espacio de consenso, ¿no? De la clase política argentina, como decía Emilio recién, posiblemente sea la hora de los moderados y no de los extremistas. Vamos a hacer la última pausa en el programa. Cuando volvamos, nos ocupamos de un importante tema local. La pausa, ya venimos. Dale, gracias. La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida.
plantilla médica más amplia del país. Ferrocons. Construir es posible. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa. Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. Anticipate a las lluvias. Tecnomás, tu aliado en soluciones para tu vivienda. Impermeabilizaciones, aislaciones térmicas, cubiertas verdes. Tecnomás, más servicios, más soluciones. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Bueno, volvemos en la última tanda de palabras cruzadas. Como siempre te decimos, llegó a Banco Dino el nuevo modo de pagar, de enviar y de recibir dinero. Descarga la app de Modo, asocia tu cuenta y empezá ahora mismo a descubrir todas las ventajas de la billetera virtual de los bancos. Pagá con QR, envía dinero sin CBU ni alias, pedí dinero a todos tus contactos, como siempre te decimos, con Modo y Banco Dino. Decirle chavo efectivo, hola Modo. Y agradecemos como siempre a la gente del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. A través de Mercop, comer rico, comer sano, comer frutas y verduras todo el año de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Saludo y agradezco como siempre su gentileza al concejal Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va Fernando? Bien, gracias por tu atención. A ver, varios temas. Primero quisiera enfocarme en la decisión que recuerdo adelanté hace 3 o 4 semanas en Cadena 3 del municipio de sortear unas 2.000 chapas de taxis y remises, objetada por algunos permisionarios, bienvenida por muchos choferes que sueñan con la posibilidad de dejar de ser empleados y tener su propia chapa de taxi, pero llamativo el sorteo, sobre todo teniendo que hay muchas chapas de taxis y de remis que están depositadas
en la Municipalidad de Córdoba. Eso quiere decir que es gente que era titular y que por un motivo u otro la devolvió y que el municipio podría entregar, pero sale Yarlora con esta idea de sortear 2.000 chapas de taxis y remises. Recibí una información tuya, un documento donde objetás esta decisión del municipio, donde le pide al Consejo Deliberante que avale la entrega de estas 2.000 chapas. ¿Por qué, Juan? ¿Estás? ¿O se cortó? Se cortó. Bueno, ya retomamos. Porque la verdad que me llamó la atención. Claro, Juan Pablo Quinteros se basa en la ordenanza ya vigente que establece que tiene que haber una chapa cada 300 habitantes y una chapa de remis cada 320 o algo así. Te preguntaba, Juan, ¿por qué tu objeción a la decisión del municipio de sortear 2.000 chapas de taxis y remises? Bueno, no, en realidad hay una ordenanza que está vigente, que es la 12.859, que es clara. No, estamos con mala conexión, me parece. Te escucho bien, pero no te veo al mismo tiempo. Vamos a intentarlo ahora. A ver, dale. No, yo decía que el problema está en que la ordenanza 12.859 es clara respecto a cómo se actualiza el padrón para la chapa de taxi. Y realmente creo que la municipalidad tiene una herramienta que es esa ordenanza para actualizarlo y llevarla a casi 9.000 chapas, que todavía no sabemos inclusive cuántas son las que efectivamente hay puestas en la calle, en el mercado. Lo que está pidiendo el intendente en realidad, Fernando, es 2.000 chapas adicionales, que no sabemos dónde las sacan, con qué número las sacan. Hoy tuvimos la primera reunión de comisión, mañana vamos a tener la segunda y seguramente los funcionarios municipales nos explicarán, porque según nuestros números, con estas nuevas 2.000 chapas que piden una autorización extraordinaria, estaríamos hablando más de 11.000 taxis y remis en las calles de Córdoba. Si ya el sistema, los propios funcionarios se quejan que no es rentable, ¿de dónde sacan que una mayor cantidad de oferta pueda hacer rentable el sistema y puede realmente ser la solución de lo que el usuario está pidiendo? O sea que la solución que ve el municipio no es la solución que vos estás viendo, o mejor dicho, no la solución que tampoco deberían esperar los taxistas y remiseros. Va a haber más taxis y remises, el negocio va a ser menos rentable, decís. No, la verdad que estamos con un problema y me quedo haciendo la pregunta y me gustaría tener la respuesta de Juan Pablo Quinteros. Pero bueno, es un punto interesante, ¿eh? Si es menos rentable, yo no sé en qué puede llegar a terminar el servicio tan importante de taxis y remises para una ciudad como Córdoba, donde también hay que decirlo, es difícil conseguir en determinados momentos, en determinados días. No hablo del 24 y del 31 de diciembre. En otros momentos de otros días es complicado muchas veces conseguir un taxi y un remis en la ciudad de Córdoba, donde además hay que contar o hay que tener en cuenta la cantidad de transporte trucho que hay. En ese transporte ilegal está Uber, en ese transporte ilegal están taxis y remises de otras localidades del Gran Córdoba que levantan pasajeros en la ciudad. Y entonces, bueno, cada vez hay más vehículos que entran a competir por una cantidad de pasajeros que yo, repito, no sé si volvió a ser la que era anterior a la pandemia o se recuperó, pero es un tema interesante para el debate. La otra cuestión por la cual quería consultarlo en el final a Juan Pablo Quinteros es un tema que ya va más allá de la ciudad de Córdoba, es un tema nacional, es un tema que se repite, y es el tema de los políticos que mientras están ejerciendo una función, un cargo para el cual han sido elegidos a través del voto popular, se presentan a otro cargo, con lo cual no alcanzan a cumplir el mandato para el que habían sido elegidos con anterioridad, sino que además, al ser
elegidos para el nuevo cargo se encuentran en una situación donde tienen que definir con cuál de los dos cargos se quedan. Y en muchos casos se quedan con los dos cargos, porque piden licencia en un cargo, no renuncian y asumen en el cargo nuevo. Hay muchos ejemplos. Quizás el más emblemático, del que más nos hemos ocupado, sea el caso de Martín Gil, que fue candidato a intendente de Villa María, ya era intendente, se presenta para la reelección como intendente en Villa María, gana la elección, asume como intendente de Villa María y a los 20 días decide pedir licencia en ese cargo para el cual él se postuló y para el cual su pueblo de Villa María lo votó. Y aún así pide licencia a los 20 días para ser secretario de Obras Públicas de la Nación. No solo eso, sino que además pidió varias veces licencia para seguir como secretario de Obras Públicas de la Nación, un cargo para el cual no lo eligió la gente, lo eligió el presidente. Y no conforme con eso, se presentó como diputado nacional, candidato a diputado nacional. Sale electo por el Frente de Todos y ahora decide no asumir su banca. Va a asumir otro candidato del Frente de Todos. Y posiblemente no le renueven la licencia como intendente de Villa María y en una de esas tenga que elegir. Le pasó al intendente de Tucumán, a Germán Alfaro, que no es del Frente de Todos, es de Juntos por el Cambio, y que siendo intendente de la capital de Tucumán, se presentó como candidato a senador. Resultó electo como senador tucumano, pidió licencia como intendente de Tucumán. El Consejo Deliberante le dijo que no, y terminó renunciando como intendente para asumir como senador. Es un caso también emblemático, repito, no es nuevo en la política argentina, lo hemos hablado, he recuperado la línea a ver si en el final puedo tener alguna apreciación tuya, Juan. Estaba planteando un caso que hemos hablado muchas veces con vos. Vos no sos partidario de prohibir por ley que la gente se presente a un cargo, pero ¿te parece que algún coto debería tener esto? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, a ver, a mí me parece que en la medida que nosotros no tengamos una reglamentación que lo deje absolutamente claro, todo funcionario tiene derecho a hacerlo. Obviamente que éticamente lo que estamos viendo, el caso que acaba de relatar, está excesivamente reñido con la ética, pero bueno, creo que yo te lo dije en su momento, la gente al momento de votar tiene que tener todo esto antecedente. En Córdoba se presentaron candidatos a cargos nacionales que ya avisaron que en el 23 van a venir por otros cargos, con lo cual ya antes de la elección habían anunciado que no iban a cumplir sus mandatos porque estaban buscando otros cargos en la provincia y sin embargo fueron ampliamente votados, con lo cual me parece que esto es más problema de la del microclima de la política que de la gente en general. Sí, decía Luis Juez, es un caso, no sé si es a él a que hacía referencia, pero bueno, es un caso que él ya dijo que va a ser candidato a gobernador. No, lo dijeron, es más, en la elección pasada, cuando se presentó el actual intendente, era claro que se presentaba en el 17 y en el 20, y en el 21 iba a ir, y en el 19 iba a ir por la ciudad de Córdoba, y así te podría nombrar un montón de casos, pero bueno, cada uno creo que tiene que saber qué es lo que... A mí también me preocupa mucho qué hacen el tiempo que están en sus cargos, ¿no? No solamente que los dejen antes. Que lo dejen antes sí puede ser una cuestión éticamente cuestionable. Ahora, mucho más cuestionable que cuando tienen esos cargos pareciera que ni siquiera los quieren ejercer. Y ese creo que es un problema que también hay que atender. La última, Juan, ¿vos crees que la gente, la que los termina votando, toma en cuenta esta carrera que vienen haciendo, saltando de un cargo a otro, presentándose a nuevos cargos, pidiendo licencias cuando la gente los había votado para otro cargo? ¿Crees que la gente toma nota de eso o no? No, Fernando, lamentablemente no. Lamentablemente la coherencia es algo que paga muy poco en política. Las líneas de las conductas es algo que no, la conducta de los dirigentes pareciera ser que es algo que no tiene en cuenta el votante a la hora de ir y elegir a sus representantes.
Si no, hay un montón de resultados que yo te invito a que estudiemos de acá para atrás en la historia, y te vas a dar cuenta que evidentemente la gente cuando va a votar o tiene memoria muy corta o se olvida muy rápidamente, o lo que expresa que le molesta el domingo que vota le dejó de molestar. Es una pena porque se está perdiendo la posibilidad de dirigentes que han mostrado a lo largo de su trayectoria política una línea coherente, y que eso puede hacer que cuando se sienten a representar sus intereses realmente lo pueden hacer de manera importante y con una convicción clara y insisto, con una conducta clara, no lleguen a esos lugares y lleguen los mismos que dicen que no van a hacer lo que critican, pero después lo terminan haciendo. Es Juan Pablo Quintero, concejal de Encuentro Vecinal Córdoba. Juan, te saludo, te agradezco y de paso agradezco todas tus atenciones durante este 2021. Que tengas un gran 2022. Igualmente para ustedes, muchas gracias por darnos siempre el lugar para hacernos escuchar aún con voces disidentes. Creo que esa es la clave de un periodismo independiente. Muchas gracias. Es la idea. Un abrazo. Juan Pablo Quinteros, nosotros vamos cerrando este programa, como siempre lo hacemos, aunque sea en un minuto. Quiero decir que me llama mucho la atención cómo reaccionan varios de nuestros dirigentes, representantes de nuestra clase política. Pasó después de las PASO de septiembre, cuando el gobierno nacional salió como si hubiese ganado la elección y en realidad la había perdido. Pasó después del 14 de noviembre, donde el gobierno nacional volvió a perder claramente frente a la oposición y de nuevo celebró, entre comillas, con una plaza convocada por la CGT. Pasó el viernes con el gobierno, en este caso a través del kirchnerismo La Cámpora, con una plaza convocando por el aniversario de la democracia, como si fueran los únicos actores de la democracia argentina a tantos años de aquel 10 de diciembre de 1983, pudiendo haber ampliado la invitación a tantos otros actores de la vida política democrática argentina. Pasó también la semana pasada, cuando después del triunfo el radicalismo entró en una interna feroz por cargos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la verdad que después de ver todas estas escenas de la vida cotidiana que nos ofrece nuestra vida política, pienso si esta gente está viviendo acá, pensando en la resolución de tantos problemas que tienen los argentinos, o si en realidad están viviendo en otro país, casi que en otro planeta, disociados de lo que realmente ocurre en el día a día en nuestra Argentina. Les dejo un abrazo, buena semana, hasta el próximo lunes.